Hebreos capítulo 2. ¿Listo estamos? El versículo 14. Dice el apóstol: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Dios, Dios, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él, Dios, Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Ella vive y permanece para siempre. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están aquí presentes y a los que están en los diferentes medios que tenemos para comunicarnos con la gente. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos. Les ruego que me escuchen atentamente, hermanos, porque cuando uno viene al culto es para estar atentos a la alabanza y a oír la palabra. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Por eso cuando uno viene al culto debe apagar su celular, o por lo menos suspenderlo, porque este es un momento solemne. Y tristemente hoy, por el asunto de las comunicaciones, a veces la gente, o muchos, no todos afortunadamente, se entretienen más en el chateo y están en el culto. Están en el culto, la persona está en el culto, pero su mente no. Su mente está lejos. Y quiero, hermanos, tener en cuenta esto para todos nosotros, predicadores, cantantes, que cuando estamos en el culto aquí, no estamos solo aquí. Hay que ver la cantidad de gente que nos oye en el mundo. Y no es que sea soberbio en esto. No, puede que en este momento nos escuchen algunos, pero más tarde otros y otros, porque todo esto queda grabado en la emisora. Y si usted quiere escucharlo, volverlo a escuchar, simplemente retrocede con la fecha y la hora y volverá a escuchar el culto y la enseñanza. Por eso quiero decirles en esta mañana 40 razones por las cuales Dios vino a la tierra manifestado en carne. No es que simplemente póngame cuidado, porque si quiere volverlo a escuchar, esto queda grabado. Por eso, pero es importante que usted preste atención, no se distraiga. A los hermanos y amigos que están en los diferentes medios de comunicación, bienvenidos. Y sé que nosotros aquí, me lo han dicho mucha gente en muchas partes, que la emisora está sirviendo para mucha edificación, inclusive muchos pastores me lo han dicho. Así que estemos atentos, pensando no solamente en los que estamos aquí, sino en tanta gente que se beneficia del culto afuera. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. 40 razones por las cuales Dios se manifestó en carne. Pero tengan en cuenta, hermanos, que esto,
A manera de introducción, Dios no se hizo carne, Dios se manifestó. Porque el Espíritu de Dios, que es santo, no habita con la carne, eso dice la Biblia. Decir que Dios se hizo carne no es correcto, porque Dios es espíritu, es invisible, es el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero Dios sí se manifestó, no solamente en carne. Si usted ve desde el Antiguo Testamento las diferentes y múltiples formas en que Dios se manifestó. Pero no hablemos del Antiguo Testamento, hablemos de la manifestación más grande de Dios cuando Él vino a la tierra. Dios vino a la tierra. Ahora usted me dirá, pero es que Dios llena los cielos y la tierra. Claro que sí, lo llena todo, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Hay que tener en cuenta eso, porque si este mundo está sostenido por Dios, es porque Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Así es con Dios. Entonces, Dios dijo desde el Antiguo Testamento, está pasándole con la luz, ¿no? Dios dijo desde el Antiguo Testamento que Él vendría. ¿Y por qué decimos esto? Repito, no es que Dios haya estado alejado de la creación, sino que lo que dice es que Dios mismo vendría a salvarnos. Dios está en todas partes sosteniendo la creación, pero Él dijo que vendría a salvarnos. El Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Subraya esa palabra, para que lo visites. ¿Cuándo visitó Dios al hombre? En el paraíso. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda. Y desde entonces el hombre no tuvo una comunicación directa con Dios. Moisés, que fue un tanto atrevido, le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice a Moisés, no, Señor, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, pero Dios sí, no le mostró, sino que se manifestó para que Moisés viera que Dios estaba con ellos. Subraya la palabra, que es el hombre para que lo visites. ¿Cuándo visitó Dios al hombre de manera directa? El Salmo 102, versos 19 al 20, dice, Jehová miró desde los cielos a la tierra para soltar a los presos, para librar a los sentenciados a muerte y para librarlos del cautiverio. El Salmo 113 dice, ¿quién como Jehová que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Cuándo se humilló Dios? Cuando siendo el creador se hizo criatura. Cuando siendo espíritu se manifestó en carne. Cuando siendo el Padre se hizo hijo. Cuando siendo el que responde la oración oró. En fin, hay unos 70 paralelos de lo que es Jesús como Dios y Jesús como hombre. En el Salmo, este es el Salmo 113. El Salmo 102 ya lo citamos. Isaías, hay una cantidad de versículos que usted los conoce, donde Dios dice en Isaías 7:14,
Isaías 9:6, Isaías 35:4, Isaías 52:6, Zacarías 9:9, Miqueas 5:2 y otros. Isaías 64:5, donde dice que Dios vendría, Dios descendería a la tierra a mirar a los hijos de los hombres de manera directa. Entonces, Dios desde el Antiguo Testamento dijo que vendría. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó Dios habló a través de susurros, a través de figuras, señales, tipologías, teofanías, a través de ángeles, y de muchas maneras habló Dios, según Hebreos capítulo 1, versículo 1. Habló Dios de muchas maneras, pero la más grande manifestación de Dios es cuando Él vino a la tierra manifestado en carne. Entonces, ¿para qué Dios se hizo hombre? ¿Para qué Dios se hizo semejante? Semejante. Número 1, para revelarse a sí mismo a los hombres. Dios se reveló a sí mismo a los hombres. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 10, en el mundo estaba Dios, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verso 14, y aquel verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El verso 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre lo reveló. Número 2, Dios se manifestó en carne para cumplir la profecía de Génesis 3:15. Génesis 3:15, cuando Dios destituye a Adán, le hace una promesa, hablando de la simiente de la mujer, que Dios se manifestaría a través de la simiente de la mujer para redimir al hombre. Esa promesa se la ratificó Dios a Abraham cuando le dice, en tu simiente, Génesis 12, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. Cristo, que nació de una mujer, fue la simiente que le aplastó la cabeza al diablo y tomó dominio de todas las cosas. 3, Dios se manifestó en carne para garantizar el pacto que hizo con David. Lucas 1:31 dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este será grande y se sentará sobre el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. 4, Dios se manifestó en carne para tener un sacrificio. Como Dios es espíritu, es incorpóreo, y como tal no podía tener carne ni sangre, pero Dios tomó carne y sangre para a través de eso convertirse en el sacrificio que habría de redimir a la humanidad. La Biblia dice eso en Hebreos capítulo 2, versículo 9, 14, 18. También dice la Escritura en 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Estamos despiertos? Gloria a Dios. Número 5. A ver si de pronto me embolato aquí, me ayudan. Me dicen, pastor, se embolató. Aquí los tengo escritos, pero voy en el punto número 5. Dios se manifestó en carne para reconciliar al hombre con Dios. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Primera de Timoteo 2, 5 y 6, el cual quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Número 6. Dios se manifestó en carne para proveernos un ejemplo de vida. Y dice 1 de Pedro 2:21, dice que Él padeció por nosotros para que sigamos su ejemplo. 7. Dios se manifestó en carne para proveerle al creyente un sacerdote. Iglesia, nosotros tenemos un sacerdote. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Jesucristo se manifestó como profeta a los hijos de Israel desde el Jordán hasta la cruz, pero a la iglesia se le manifestó como sacerdote desde la resurrección hasta hoy. Él es nuestro sumo sacerdote, y lo que leíamos hace un momento es que Él vino a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para ofrecer sacrificios por los pecados. Número 8. Dios se manifestó en carne para destruir por medio de su carne. Y dice la Biblia que gustó la muerte por todos. Y para gustar la muerte tenía que haberse hecho carne. Se hizo carne, claro que sí. Y gustó la muerte por todos. Gloria a Dios. La única manera de vencer al diablo, y me detengo aquí un poquito, miren, Dios no derrotó al diablo en calidad de Dios. Si Dios viene y desafía al diablo y lo derrota en calidad de Dios, hoy el diablo estaría acusándolo, porque el creador se enfrentó con la criatura y de hecho lo podía vencer. Pero fíjese usted que para que el diablo no acuse a Dios, Dios se hizo una criatura y en calidad de criatura enfrentó al diablo. Jesús enfrentó al diablo en su humanidad, no como Dios, sino como hombre. Como quien dice aquí, usted es una criatura, yo también soy. Me hice criatura para enfrentarte. ¿Cómo es el asunto? Y se enfrentó criatura contra criatura, y Jesús lo venció en la carne, muriendo y destruyéndolo totalmente. Satanás no tiene poder sobre ustedes. Satanás llega hasta usted hasta donde se lo permita, porque iglesia, usted y yo tenemos un blindaje. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y estamos blindados. No le eche la culpa al diablo de todo. No, Señor. Jesucristo lo rescató a usted para que fuera su novia, su cuerpo, su iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Deje ese cuento que a toda hora es el diablo. No, Señor, el diablo tiene poder sobre los que son suyos, sobre los que son sus siervos. Usted ya no es siervo del diablo, usted es siervo de Cristo. Usted es un hijo de Dios, ya no es un hijo del diablo, es un hijo de Dios. Y por lo tanto el diablo no tiene poder sobre usted. ¿Qué ese cuento, hermano? El diablo. Hermano, ¿por qué el diablo? ¿Por qué se emborrachó el diablo? ¿Por qué está fumando el diablo? ¿Por qué se acostó con una vieja el diablo? No, de ese cuento, hermano. No le dé tanto la gloria al diablo. No lo mencione tanto. Dele la gloria a Cristo que lo salvó. Y eso ocurre generalmente cualquier cosa que nos pasa. Las damas en la casa, en la calle, se les cae la cuchara, diablo mentiroso. Se quemó un dedo, diablo mentiroso. Se le quemó el arroz, diablo mentiroso. Se le quemó el agua, diablo mentiroso. Todo el diablo. Se menciona más al diablo que a Cristo. No, hermano, Cristo venció al diablo en la carne, lo venció.
¿Y tiene dominio sobre los demás? Claro que sí, sobre usted no tiene dominio. Número 9, Dios se manifestó en carne para ser bendición para nosotros. Y déjeme decir esto, hay muchos predicadores, inclusive nuestros, que andan predicando que nosotros somos herederos de las maldiciones generacionales. Eso no es verdad. Le voy a decir por qué. Hay muchos hermanos que todavía viven pensando que porque somos pobres, estamos enfermos, tenemos, una serie de dificultades. Y dicen, ¿por qué que los médicos le dicen a usted o el psicólogo comienza a recordar, y su papá qué era, su mamá, su tío, su tatarabuelo, etcétera? Entonces el médico o el psicólogo comienza una historia de su vida. Ah, claro, por esa razón, claro. Y la gente cree eso. Cuando hablamos de generaciones, de maldiciones generacionales, espiritualmente no existen para nosotros. No venga con el pretexto de decir, es que yo soy así porque mi papá era así. Es que yo soy así porque mi mamá era así. Mi tío, mi tatarabuelo, en fin, no, señor. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese cuento no existe para la iglesia. Mire, existió para Israel temporalmente, y le voy a citar los versículos. En el capítulo 20 de Éxodo, le dice Dios a Israel, castigaré la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa fue una maldición dada a Israel, pero bajo una condición. El Señor le dice, mire, si permaneciereis en mis palabras y estuviereis atento a la voz de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, para Israel ese tipo de maldiciones existía siempre y cuando violaran la ley de Dios. Mientras estuvieran en obediencia, tenían las bendiciones. Ahora, en la época de los profetas, el asunto cambia. Ya en Ezequiel capítulo 18 dice, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Por la maldad de cada uno será castigado. Dice la Biblia, si el impío se convirtiere de su mal camino, el pecado, la maldición no vendrá sobre él. Pero si el justo hiciere obras de impío, su pecado será sobre él. Si el impío hiciere obras de justos, le será tenido en cuenta delante de Dios. Ahora, eso en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios se hizo maldición. Jesús se hizo maldición. Gálatas capítulo 3, del verso 13 al 15. Cristo se hizo maldición por nosotros, hecho por nosotros maldición. Y dice la Biblia, dice que Él nos llamó para que heredásemos bendición. Fuimos librados de la maldición de la ley para que fuésemos benditos. Usted no está bajo ninguna maldición generacional. Si usted se aparta, no solamente está bajo la maldición generacional, sino bajo la maldición del diablo. Porque así es, hermano. Si somos nuevas criaturas, olvídese de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, de lo que fue él. Hermano, es que yo soy así porque mis abuelos son así. Y hay predicadores, y les he escuchado mucho, que nosotros heredamos las maldiciones generacionales. No es cierto. Repito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido llamados para heredar bendición. Usted no está bajo maldición. Si usted peca es porque quiere.
pero no porque esté bajo maldición. Anote este texto, Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Sí lo sabe? Que nos bendijo con toda bendición espiritual desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Usted no está bajo maldición generacional. Olvídese de eso. Dios se hizo maldición. Cristo se hizo maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en una cruz. En 2 Corintios 5, 20 y 21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No estamos bajo maldición. Cristo se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Vamos en el 10, ya casi tranquilo. Dios se manifestó en carne para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. 11. Dios se manifestó en carne para pregonar libertad a los cautivos. 13. Para proclamar el año agradable del Señor. 14. Para darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre de Jesucristo. Dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Amén. Dios se hizo carne, se manifestó para darnos vida y vida en abundancia. Dios se hizo carne para que a través de esa manifestación el nombre de Dios fuese glorificado. Dios se hizo carne para anular el acta de los decretos. Colosenses 2:14. ¿Cuál era el acta de los decretos? La ley. La ley era contra nosotros, porque escrito está, dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El acta que nos condenaba era la ley, y Cristo se hizo maldición, tomando sobre sí todo el peso de la ley, porque el pecador tenía que morir. Pero para que el pecador no muriera, Cristo murió por el pecador. Por eso se hizo carne, para tomar cuerpo y tomar sangre, para morir en nuestro lugar. Somos benditos de Jehová y hemos sido llamados para heredar bendición. Él anuló el expediente que había en la ley contra nosotros. Todo ser humano tiene un expediente en los libros en los cielos. Un expediente cualquiera que sea. Dios no necesita testigos. El testigo principal es su propia conciencia. En los libros hay expedientes donde está toda la hoja de vida de todo ser humano. Allí está. Y usted no puede engañar a Dios. A Dios no lo puede engañar. A los hombres sí. Usted los puede sobornar. Los jueces se sobornan. Los magistrados se sobornan, pero a Dios no. Hay un libro y ese libro es su conciencia. Y un día ante el trono de Dios, Dios no va a llamar a nadie. Su conciencia lo va a acusar. Eso fue lo que le pasó a David en el Salmo 51. Cuando, redargüido por la amonestación del profeta, él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y luego dice David: para que esto cambie, tú tienes que crear en mí un espíritu nuevo. Crea en mí un espíritu nuevo, un espíritu recto dentro de mí. Para que usted sea un cristiano cabal, tiene que tener un espíritu nuevo y una conducta recta delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios.
Usted puede engañarnos a todos, pero a Dios no lo puede engañar. Entonces el acta de los decretos era la ley que llevamos todos sobre nuestras espaldas. Cristo en la cruz tomó las actas de la ley, las clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Gloria a Dios. El acta. Dios se manifestó en carne para hacer de Israel y de nosotros, de Israel y gentiles, un solo y nuevo hombre. Efesios 2:14. Dios se manifestó en carne para derribar la pared intermedia de separación que había entre Israel y nosotros. Dios se manifestó en carne para comprar una iglesia para Él. Hechos 20:28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Dios os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Dios se hizo carne, se manifestó para redimir un pueblo para su nombre, en quien tenemos redención y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios se manifestó en carne para llevar nuestras enfermedades. Isaías 53:6, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios se manifestó en carne a los hombres para salvarnos de la muerte, de la condenación y del infierno. Dios se manifestó en carne para salvar a los hombres de este mundo malo. Dios se manifestó en carne para tener compañerismo con el hombre, para que el hombre tuviera comunión con Dios y Dios con el hombre. Dios se manifestó en carne para cumplir toda justicia. Fue lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista: es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Gloria a Dios. Dios se manifestó en carne para que los hombres no perecieran. Dios se manifestó en carne para ser un puente entre Dios y el hombre y Dios. La palabra vicario quiere decir constructor de puentes. Eso fue lo que Jesús hizo. El diablo divide, el diablo resta y divide. Jesucristo suma y multiplica. Gloria a Dios. Habían dos hermanos en la carne, quienes tenían una herencia bastante jugosa. En medio de todo, como siempre, se pelearon y se constituyeron en los peores enemigos las dos familias. Uno de ellos, para no verse con su hermano, construyó en el lindero un muro y una cueva enorme, para que ni yo ver a mi hermano ni que él me vea, y que yo no pueda pasar de aquí ni él tampoco pasar acá. Entonces, ese fue el proyecto que el hombre hizo, el plano. Contrató a una persona encargada: necesito que usted me haga un puente aquí o un muro, es decir, yo no quiero ver a mi hermano, ni verlo ni oírlo, porque no quiero que él pase a mi heredad, ni yo pasar a la de él, ni mi familia. Construyó en su mente un muro divisorio: no quiero nada. A quien llamó para construir el muro divisorio, le construyó un puente. Le dice: eso no es lo que yo quiero. Yo quiero un muro que no vea a nadie. El arquitecto le dice: es mejor un puente, porque el muro los divide y los lleva a la muerte, pero el puente los une. El muro divide, el puente los une. Y digo esa anécdota porque eso fue lo que el Señor hizo. Satanás hizo un muro entre Dios y nosotros. Jesús, como vicario, hizo un puente.
no solamente hizo un puente, derribó el muro que había el muro que había entre nosotros y Dios. Derribó el muro e hizo un puente. Y ahora, y mire lo que dice el Salmo 85. El Salmo 85 dice 4 cosas. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso dice el Salmo 85, ¿cierto? Lo dice en el Antiguo Testamento. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Por qué razón? ¿Dónde ocurrió eso? Es un salmo mesiánico. Cuando hablamos de salmos mesiánicos, estamos hablando de algo que se dijo señalando a Cristo. Miren las 4 cosas: misericordia, verdad, justicia y paz. Esas 4 cosas no existían en la ley. ¿Dónde se encontraron esas 4 cosas? En la cruz. Y le voy a decir por qué. La misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la verdad se besaron. ¿Por qué? Porque en la ley había verdad, pero no había misericordia. En la ley había justicia, pero no había paz. ¿Sí me entendieron? En la ley había verdad, pero no había misericordia. En la ley había justicia, pero no había paz. ¿Por qué? Porque la gente estaba bajo la disyuntiva de la pena de muerte. Entonces, ¿había verdad? Claro que sí, porque la ley es la verdad, pero no había misericordia, porque en la ley era ojo por ojo y diente por diente, y el que la hace la paga. Y tampoco, aunque había justicia, porque el pecador lo ajusticiaban, no había paz, porque ¿quién tiene paz sabiendo que en cualquier momento lo pueden matar? Esas 4 cosas se encontraron en la cruz. Cristo abolió lo que la ley, el muro que la ley interpuso. Cristo lo abolió en la cruz. Derribó el muro y construyó un puente. Ya no existe un muro y ya hay un puente entre Dios y nosotros. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se partió de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Quiere decir que la reconciliación no la hizo el hombre sino Dios. El hombre no fue Dios el que pecó, fue el hombre el que pecó. Pero aquí es donde está la misericordia. No fue el hombre el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó al hombre. No fue el hombre el que hizo un puente, fue Dios el que hizo el puente. Y por eso es que ahora Dios está formando una iglesia a su imagen y semejanza, porque el muro ya no existe, hay un puente de comunicación. El Hebreos 4:16 habla que ahora dice que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Si usted entiende, si me está poniendo cuidado, entiende lo grande que es ser salvo, hermano. Entiende lo grande que es estar en Cristo. Y usted no se va a apartar jamás si usted entiende lo grande, la diferencia entre la ley y la gracia. Repito, en la ley había verdad, había justicia, pero no había paz ni había misericordia. Y esas cosas Jesucristo las unió en la cruz, y por eso desde la cruz dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz es un símbolo de reconciliación, porque tiene una parte vertical y una parte horizontal. La parte vertical es el puente en que Dios trazó del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Y la parte horizontal es la parte de nosotros. Dios extendió sus brazos a todo el mundo para abrazarnos a todo el mundo, cualquier pueblo, tribu, lengua y nación. Ya no hay diferencia entre nosotros y Dios, entre Israel y la iglesia, entre negros y blancos, entre judíos y gentiles. Somos uno en Cristo Jesús. Sigamos, hermano. Tengo todavía 15 minutos, no se preocupe. ¿Usted ya desayunó, hermano? No dice nada. Usted me está entendiendo, ¿cierto? Dios se reveló en carne. Dios se manifestó en carne para revelar a Dios ante los hombres. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, creedme
porque las obras dan testimonio de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dios se hizo carne, se manifestó para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios se manifestó en carne para ser el príncipe y salvador de la humanidad. Dios se manifestó en carne para traer gozo y una nueva vida. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne, se manifestó. Disculpen que utilice mucho la palabra se hizo. Dios se manifestó en carne para hacer juicio contra el pecado y contra el diablo. Dios se manifestó en carne para librar a los creyentes de la ley del pecado y de la ley de Moisés. Dios se manifestó en carne para dar su vida en rescate por muchos. Dios se manifestó en carne para darle al ser humano la primacía. Todo en la tierra, en el cielo pasarán, pero el hombre no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Grande es el propósito que Dios tiene con el hombre. Dios no buscó a los ángeles, vino a buscar al hombre. Ninguna criatura ha sido hecha a la imagen de Dios, solo el hombre. Ninguna criatura. Todo va a pasar. El cielo, la tierra, las estrellas, todo se terminará un día, pero el hombre no. Dios ha hecho del hombre un ser inmortal. El cielo y la tierra, toda la creación no es inmortal. Algún día pasará, pero el hombre sí es inmortal. Porque aunque ahora estamos en este cuerpo de carne, un día tendremos un cuerpo de inmortalidad que durará eternamente y para siempre. Dios se manifestó en carne para proveer un rescate. Cristo es nuestro rescate. Dios se manifestó en carne para proveer un sustituto. En el Antiguo Testamento el pastor, las ovejas morían por el pastor. En el Nuevo Testamento el pastor murió por las ovejas. Dios se manifiesta en carne para proveer la justificación. Romanos 5:1. Dios se manifiesta en carne para proveer la propiciación. Romanos 5:6. Dios se manifestó en carne para proveer la reconciliación. Efesios 2:13. Dios se manifestó en carne para proveer la redención. Efesios 1:7. Dios se manifestó en carne para proveernos la salvación. Y finalmente, Dios se manifestó en carne para ser nuestro pariente cercano. La única forma de redimirnos era que Dios fuera parecido a nosotros. No hay otra forma de hacerlo. Y se hizo nuestro pariente cercano para pagar el precio de la redención y preparar así un pueblo celoso para buenas obras. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga. Espero que esto se les grabe en el corazón. Si está grabado en la emisora, tranquilos, repásenlo para que Dios se manifestó en carne. Dios les bendiga. En el de las 10:30 hablaremos de las 40 glorias de la resurrección. Para que vengan, ustedes verán. Oremos al Señor, hermano, démosle gracias a Dios por haberse Dios manifestado en carne. Gracias a Dios. Señor Jesucristo, Padre de la gloria, te doy gracias y te bendigo por este día, por los hermanos, por la iglesia. Señor Jesús, guárdanos a todos en esta salvación tan grande, en una salvación que es gloriosa y es eterna. Guarda a mis hermanos en el nombre de Jesús, en tu santo camino. Amén.